Amigos, amigas, buenas noches. Comenzamos aquí un espacio de la Universidad Privada del Este, sede Ciudad del Este. Esta noche nos visita el profesor doctor Roberto González Baezpen, que con su sapiencia de maestro del derecho nos estará dando a conocer la diferencia entre querella autónoma y adhesiva y otros aditamentos que da a esta expresión jurídica que hace parte del estudio del derecho. Tenemos con nosotros al profesor doctor Roberto González Baezpen, catedrático de esta universidad y de otras universidades del país y del exterior. Antes que nada, muy buenas noches a la gente que nos está viendo, el doctor Pita y Pita, director académico de la sede de Ciudad del Este. Auguro para el programa y para los próximos eventos de que sea para la formación y el conocimiento de la sociedad de temas jurídicos, de tal forma que la universidad, en este caso la Facultad de Derecho, pueda abocarse a ese servicio tan importante a la comunidad. El tema que hoy nos trae, que vamos a hablar un poquito viendo la necesidad de los crímenes que día a día están en aumento, justamente es la diferencia que tiene el ciudadano común al realizar una denuncia, una querella adhesiva o una querella autónoma dentro del Código Procesal Penal del Paraguay. Antes que nada, tenemos que aclarar quiénes son víctimas o quién es víctima o cuál es la calidad de víctima que presenta el Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal en su artículo 76 establece de que la víctima es aquella persona directamente ofendida por el hecho punible. En este caso, el hecho punible puede consistir en un delito o en un crimen. Delito, aquellos hechos punibles que tienen una expectativa de 5 años, y crímenes, aquellos que tienen una expectativa de 5 años hasta 25 años. Además, en caso de que ya no se encuentre, en este caso, la víctima porque haya fallecido, le sucede que el cónyuge conviviente o los parientes dentro del 4º grado de afinidad y segundo de consanguinidad. Y en el caso de las sociedades anónimas o de las personas jurídicas, tienen la calidad de víctima los socios respecto de los hechos punibles que afectan a una sociedad cometida por quienes nos dirigen, por las personas o por los encargados que tienen un mandato para representar a esa persona jurídica. El Código Procesal Penal, en su artículo 68, enumera cuáles son los derechos de la víctima: recibir un trato digno y respetuoso desde el comienzo mismo del procedimiento hasta la finalización, intervenir en el procedimiento penal conforme a que se le sea informado de los resultados del procedimiento, aun cuando no siempre haya intervenido en él, ser escuchada la víctima, a veces que quiera hacer a través de su representante. También cuando haya una causa de extinción o suspensión de la acción penal, por más que no tenga la facultad de ser querellante adhesivo, también va a poder recurrir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una resolución que pone fin al proceso, ya sea de extinción de la acción o en su efecto una suspensión, ya sea del procedimiento, la persona va a poder recurrir, va a poder apelar. En cuanto haya intervenido, aunque no haya intervenido, como querellante dentro del proceso. Además de eso, es necesario definir que la víctima será siempre informada sobre sus derechos cuando esto tenga que ser remitido a la Fiscalía y también de todo el proceso del Poder Judicial. Nosotros hemos en este momento diferenciado de lo que es víctima y después imputado para entrar justamente en la diferencia de querella adhesiva y querella autónoma, porque solamente la víctima es aquella que puede implementar, en este caso, por recurrir ante los tribunales a presentar una querella adhesiva o una querella autónoma. Debemos entonces decir que solamente la víctima, por eso hemos hecho esa diferencia. Si bien es cierto, dentro de nuestro sistema, que es un sistema relativamente nuevo, acusatorio, el Ministerio Público es el que tiene la titularidad de la acción, no es menos cierto que la víctima, aquellas 3 personas que habíamos manifestado, puede tener su condición de querella adhesiva con la participación del particular
ofendido a través de un abogado, a través de una querella criminal adhesiva por delitos de acción penal pública, y la querella autónoma en aquellos delitos de acción penal privada, donde el Ministerio Público, en este caso, que representa al Estado, no se siente vulnerado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en la intensidad del delito. Cuando el delito afecta a bienes jurídicos de relativa significación, entonces siempre el Estado va a estar presente. Cuando son delitos más leves, se le da la posibilidad al particular que sea una querella autónoma, entonces a través de un abogado presenta el escrito con los mismos mecanismos establecidos para la acusación, para el Ministerio Público, con la identificación a quién va dirigida, el domicilio procesal, el domicilio físico, la relación circunstancial del hecho, los elementos de prueba y todo lo que hace en relación al hecho punible en sí. El primer párrafo del Código en relación al querellante adhesivo del artículo 68 establece que la víctima siempre deberá estar representada por un representante legal y la querella debe presentarse a través del abogado antes de la acusación del Ministerio Público. En el caso de que el Ministerio Público presente ya la acusación, entonces la víctima a través de su abogado deberá ir estableciendo los diferentes requisitos establecidos al Código Procesal Penal, establecido en este caso al Ministerio Público. Más abajo vamos a darnos cuenta también que la acusación privada o la querella autónoma es la parte acusadora necesaria en los delitos de acción penal privada, decíamos, cuando el hecho punible es de poca intensidad. En la querella adhesiva existe ya una investigación fiscal porque el hecho es de acción penal pública. El Ministerio, al ser el representante del Estado, automáticamente, al tener conocimiento del crimen, investiga de oficio. En los delitos de acción penal privada debe motivarse, debe excitarse la jurisdicción. Está previsto en el Código, pero solamente mediante una querella. Entonces, al presentarse esa querella, con los mismos requisitos establecidos para la querella autónoma, el querellante se convierte en acusador en el papel del Ministerio Público a lo largo de la duración de todo el proceso y tiene que velar para que el proceso continúe, ya que en ambos casos, si de repente él no hace más ningún tipo de escritos, pueden o conclusiones o diligencias o solicitar pruebas, se puede dejar de lado la querella. En ambos casos, o en ambos supuestos, la querella tanto adhesiva como la querella autónoma, el representante del Ministerio debe ser patrocinada por un letrado. Al hablar de letrado hablamos de abogados. Al hablar de abogados deben ser abogados matriculados ante la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la responsabilidad que puede incluir el magistrado, mejor dicho el abogado, que también es considerado en algunos códigos como una forma de magistrado, toda falsedad que se presente dentro de la querella, o que sea falsa y que no sea precisamente lo que dio como mandato la víctima en relación a lo que compete al abogado, el código establece eso que puede ser catalogado como denuncia falsa. Si el abogado va más allá de lo que le pide el denunciante o la víctima, o si en este caso falsea datos o interviene en procesos para alargar el procedimiento, eso también, esa responsabilidad del abogado, si fuera más allá de lo que está previsto, puede incluir en el Código Penal como una sanción como hecho punible con una expectativa de pena por denuncia falsa de hasta 5 años. También, entonces, ya que estamos hablando de la diferencia entre querella adhesiva y querella autónoma, no podemos dejar de hablar del imputado. En el nuevo sistema acusatorio, el imputado ha tenido y tiene una calidad de sujeto. En el anterior sistema inquisitivo, el imputado era objeto de prueba. Hoy día es sujeto de prueba y las garantías constitucionales y legales que se le da son muy amplias, avalados por los diferentes tratados y convenios ratificados por la República del Paraguay. El imputado, además de eso, tiene una diferente denominación en los diferentes momentos del proceso penal. Cuando se está en la sede de la Fiscalía,
de la investigación propiamente dicha, la persona recién empieza a tener la calidad de imputado. Cuando se acusa a ese imputado, se habla de acusado, a través de la imputación tiene la calidad de acusado. Y cuando la persona o el imputado tiene una sentencia que recae en la culpabilidad, se le dice condenado. Entonces ese mismo imputado es imputado cuando está en el Ministerio Público, acusado cuando el Ministerio Público acusa para llevar a juicio al público, y cuando recae una sentencia ya se lo llama condenado. De los derechos del imputado son muy amplios, y sobre todo esto ha sido una garantía establecida por el avance del humanismo y el constitucionalismo, que le ha ponido un freno y un límite al poder soberano, en este caso representado hoy día por el Estado, de tal forma que el Código Procesal Penal está basado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que incorpora todos los derechos y garantías necesarias para la defensa, de tal forma de que se emplee todas las garantías y sobre todo la comunicación, la publicidad dentro del proceso, la oralidad, y que el imputado sobre todo se le tenga como sujeto y se emplee en él, y no se emplee en él, mejor dicho, en ningún medio contrario a su impunidad. También que al imputado, conforme a la Constitución, se le exprese la causa de la imputación, o en este caso la causa de su detención, el funcionario quien lo ordenó y además por qué hecho, designe la persona o entidad en que debe comunicarse la captura, sea asistido desde el primer momento. Esto es muy importante porque echa a poner justamente ese freno y límite al poder autoritario del Estado, de un defensor a presentarse al Ministerio Público ante el juez a declarar, que se le informe. Algo muy interesante, abstenerse de declarar. Anteriormente en el sistema inquisitivo la policía hacía la declaración. Hoy día la persona tiene el derecho constitucional de abstenerse, de nombrar un defensor de que lo acompañe hasta el momento, o en el momento de que la persona esté detenida, y sobre todo a recibir un trato digno, como dijimos al comienzo, y que dentro de las 24 horas de procedida a la detención de la persona, esta pueda ser llevada ante la sede del Ministerio Público a declarar. Término que puede ser prorrogado por 24 horas más en caso de que lo tenga todavía un defensor. También en la querella lesiva, como la querella autónoma, hay que identificar al imputado. La persona imputada tiene la obligación de darse a conocer. En el caso de que no se dé a conocer, en este caso la policía o el Ministerio Público tienen los mecanismos necesarios para identificar a la persona, de tal forma que sepamos ante qué persona estamos y cuál es el hecho que le vamos a dar. En el caso de que la persona no quiera reconocer su identidad ante la autoridad, bueno, a llamar a las identificaciones a través de las pruebas dactilares para saber de con qué persona estamos hablando. Es muy importante la identificación del imputado. Al mismo tiempo, además de identificar al imputado, el domicilio. Hay que dejar claro cuál es el domicilio de la persona. En el caso de que la persona está detenida o está ya en prisión, la persona, por supuesto, también sería. Hay casos en que existen delitos que se llevan con la libertad ambulatoria, en este caso del imputado, ya que solamente en los casos extremos debemos obedecer a la prisión de las personas y que la persona tenga la posibilidad de defenderse en libertad. Entonces debe dejarse constancia del domicilio legal de la persona, así como el domicilio procesal, de tal forma que las notificaciones de cualquier diligencia, de cualquier resolución que salga por el juzgado o de cualquier mandato de la Fiscalía pueda ser notificado al imputado y su abogado defensor. Por eso es importante que se le comunique detalladamente al imputado del comienzo, decíamos hoy, el hecho que se le atribuye y sobre todo a las causales y las condiciones. ¿Cuáles serían las prohibiciones que no hay que hacer contra el imputado? Bueno, también está prohibida que la persona hoy día se le
deja de lado la promesa del juramento. A los otros testigos se les pide que juren. En relación al imputado se establece que ninguna persona está obligada a declarar contra sí mismo. Está prohibida también a coaccionar o amenazar. Anteriormente en el sistema inquisitivo el procedimiento viciaba, las personas terminaban confesando crímenes que no habían realizado. Entonces hoy día cualquier tipo de vejamen o cualquier coacción o cualquier amenaza grave automáticamente está prohibido por la ley. También las medidas que afecten la decisión de la libertad del imputado, su voluntad, su memoria, su capacidad de comprensión y la declaración de cualquier persona que pueda estar a favor de él, no puede ser realizada coacción. Está prohibido también preguntar en forma cacciosa y bajo ningún punto de vista, decíamos hoy, la policía podrá tomar la declaración al imputado. En el Brasil, que está vecino, tiene un procedimiento diferente. En este caso, el inquérito judicial, que es la investigación que realiza el Ministerio Público, lo realiza la policía, pero un procedimiento diferente. También el imputado tiene un derecho de elección del defensor de su preferencia, aquella persona que de repente le coloquen sus familiares, sus amigos, que sea de su preferencia. Y en el caso de que no tenga un abogado defensor, el Estado deberá proveerlo. Bajo ningún momento podrá asistir a ninguna audiencia, en ninguna diligencia, en ninguna acción, si no tiene el acompañamiento de un letrado. El principio constitucional también habla de la inmediatez, la oralidad, decíamos, pero sobre todo la contradicción. Si hay alguien que acusa, alguien tiene que haber que defender. Entonces, siempre por ese principio va a tener que estar representado. En el caso de que sea designado un abogado defensor, la persona solamente por una nota o en forma verbal, al notificar al juzgado, puede designar defensor al abogado matriculado adentro de la República del Paraguay. Si un abogado no está matriculado, si alguien de repente se recibió pero una ejerció, no está matriculado de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser defensor. Y el abogado puede renunciar y puede abandonar al imputado, pero también tiene una limitación. No puede hacer audiencias y tampoco sin justificación previa, porque si así lo hiciera, tiene que incurrir, aparte de las sanciones disciplinarias que pueden tener, con los gastos o costas del abogado que le va a venir a sobrevivir, a sustituir. Bueno, eso es un poquito en relación a lo que es la querella adhesiva, la querella autónoma, y sobre todo nos hemos tratado de explayar entre lo que es la calidad de víctima y calidad de imputado, para que la gente pueda darse cuenta de la importancia de cada una de ellas y que sin ellas no pueden convivir, por supuesto, la querella autónoma ni la querella adhesiva. Muy bien, y esto ha sido una brillante exposición del profesor doctor Roberto González Baezque, doctor summa cum laude en Derecho Penal. Por la atención, muchas gracias.